La Guerra de la URSS-Finlandia, conocida como la Guerra de Invierno. 30 de noviembre de 1939, 13 de marzo de 1940, fue un conflicto militar entre la Unión Soviética y Finlandia. Este choque ocurrió poco después del comienzo de la Segunda Guerra Mundial, ya que la URSS buscaba asegurar sus fronteras noroccidentales al obtener territorio en Finlandia. Aunque la Unión Soviética salió victoriosa, la feroz resistencia de Finlandia se volvió legendaria, impactando significativamente el futuro militar y político de ambos países. La Guerra de Invierno es un ejemplo de la resistencia de las naciones pequeñas contra grandes potencias y ofrece valiosas lecciones en guerra asimétrica. Contexto y causas. La Guerra de Invierno comenzó en el contexto del turbulento escenario político europeo de finales de los años 1930. La agresión de Alemania se extendía por Europa, mientras que la URSS, bajo el mando de Joseph Stalin, consolidaba su poder y territorio. El interés de la Unión Soviética en Finlandia surgía de preocupaciones estratégicas. El liderazgo soviético temía que Finlandia pudiera servir como vía para una invasión alemana o para una amenaza de una alianza occidental tal contra Leningrado, actual San Petersburgo, una ciudad situada a solo 30 kilómetros de la frontera finlandesa. El deseo de Stalin de crear una zona de amortiguación alrededor de las fronteras de la Unión Soviética lo llevó a buscar el control de territorios finlandeses, especialmente el istmo de Karelia, cercano a Leningrado. Para ello, la URSS exigió a Finlandia que cediera partes de su territorio en el sureste, particularmente el istmo de Karelia, y permitiera el establecimiento de bases militares soviéticas en territorio finlandés. Finlandia, una nación democrática e independiente desde 1917, rechazó estas demandas, citando preocupaciones sobre su soberanía y el reciente recuerdo de la Revolución Rusa. La negativa llevó a la ruptura de la diplomacia y el 30 de noviembre de 1939, la Unión Soviética lanzó una invasión a gran escala de Finlandia. Desarrollo de la guerra. Las fuerzas soviéticas esperaban una victoria rápida, pero subestimaron tanto la dureza del invierno finlandés como la efectividad de las tácticas defensivas finlandesas. Los soldados soviéticos, muchos de ellos mal equipados y sin preparación para condiciones árticas, encontraron una feroz resistencia. La Unión Soviética desplegó más de 500,000 de soldados, una importante flota de tanques y apoyo aéreo contra el mucho más pequeño ejército de Finlandia, que contaba con unos 300,000 soldados. Sin embargo, la estrategia defensiva de Finlandia, sus tácticas innovadoras y el uso del terreno natural les permitieron mantenerse firmes a pesar de las abrumadoras probabilidades. 1. Tácticas defensivas de Finlandia. Finlandia adoptó una estrategia defensiva centrada en la línea Mannerheim, una línea fortificada que se extendía por el istmo de Karelia. Esta línea estaba fortificada con búnkeres, trincheras y otras estructuras defensivas, aprovechando el desafiante terreno boscoso. Además de la línea Mannerheim, las tropas finlandesas emplearon tácticas de guerrilla y usaron pequeñas unidades móviles que podían moverse rápidamente por los densos bosques y desestabilizar a las unidades soviéticas más grandes. Los soldados finlandeses utilizaron tácticas de moti para rodear unidades soviéticas aisladas, cortándolas de los refuerzos y suministros y debilitándolas gradualmente. 2. Las duras condiciones de invierno. Las extremas condiciones invernales plantearon un gran desafío para ambos ejércitos, pero las tropas finlandesas estaban mucho mejor preparadas. Los soldados finlandeses vestían trajes de camuflaje blanco que les permitían mezclarse con el paisaje nevado y eran hábiles en el uso de esquíes, lo que les permitía moverse rápidamente por el campo de batalla. En contraste, los soldados soviéticos luchaban con ropa de invierno inadecuada y carecían de experiencia en operar en ambientes árticos. Los francotiradores finlandeses aprovecharon las dificultades de las tropas soviéticas, infligiendo bajas significativas con recursos mínimos. Un ejemplo notable es el del francotirador finlandés Simo Häyhä, quien se hizo legendario por su efectividad durante la guerra, matando supuestamente a más de 500 soldados soviéticos. Moral y liderazgo. La moral finlandesa era alta y los soldados estaban muy motivados para defender su patria. En contraste, la moral soviética se vio debilitada debido a las purgas de Stalin en el liderazgo del Ejército Rojo en la década de 1930. Muchos oficiales soviéticos experimentados
fueron ejecutados o encarcelados, dejando al Ejército Rojo bajo un liderazgo inexperto. La falta de liderazgo claro y las duras condiciones generaron confusión entre las tropas soviéticas, que a menudo no estaban preparadas para la resistencia, y las tácticas de las fuerzas finlandesas. Estrategia y adaptación soviética. Aunque la defensa finlandesa fue altamente efectiva en las primeras etapas de la guerra, los vastos recursos de la Unión Soviética le permitieron adaptarse y reagruparse. Para febrero de 1940, el alto mando soviético había reorganizado sus fuerzas y aumentado la intensidad de sus ataques en la línea Mannerheim. Introdujeron nuevas tácticas, incluyendo bombardeos de artillería masivos, refuerzos de tanques y ataques concentrados. Las fuerzas soviéticas comenzaron a avanzar lenta pero constantemente, logrando finalmente penetrar las defensas finlandesas en el istmo de Karelia. El combate prolongado, sin embargo, afectó a ambos bandos. Los recursos limitados de Finlandia y la falta de suministros la dejaron cada vez más vulnerable a medida que la Unión Soviética continuaba presionando con su superioridad en mano de obra y equipo. Aunque Finlandia recibió algo de apoyo de las naciones occidentales y voluntarios, incluyendo de Suecia, la ayuda fue limitada y Finlandia permaneció en gran medida aislada. Frente a la perspectiva de una ocupación soviética prolongada y potencialmente devastadora, Finlandia inició negociaciones con la Unión Soviética en marzo de 1940. Fin de la guerra y Tratado de Moscú. La Guerra de Invierno terminó formalmente con la firma del Tratado de Paz de Moscú el 13 de marzo de 1940. En virtud de los términos del tratado, Finlandia cedió aproximadamente el 10% de su territorio a la Unión Soviética, incluyendo el istmo de Karelia y la ciudad de Viipuri, ahora Viborg, la segunda ciudad más grande de Finlandia en ese momento. La Unión Soviética también obtuvo el control de partes de la región de Saja y algunas islas en el Golfo de Finlandia. En total, Finlandia perdió alrededor del 11% de su población y una parte significativa de su infraestructura industrial. Sin embargo, Finlandia conservó su independencia, lo cual fue un logro notable dado los objetivos iniciales de la Unión Soviética. Aunque la URSS ganó territorio, la guerra resultó costosa en términos de bajas soviéticas, recursos y reputación internacional. El Ejército Rojo perdió aproximadamente 126,000 soldados, mientras que las pérdidas de Finlandia fueron alrededor de 25,000. El alto costo y la ineficiencia de la campaña soviética expusieron debilidades en el Ejército Rojo, lo que llevó a Stalin a implementar reformas en preparación para futuros conflictos. Impacto internacional y legado. La Guerra de Invierno tuvo repercusiones significativas en el ámbito internacional. La tenacidad de Finlandia se ganó la admiración y simpatía mundial, y la agresión de la Unión Soviética fue ampliamente condenada. La URSS incluso fue expulsada de la Liga de las Naciones en diciembre de 1939 debido a su invasión no provocada. Las democracias occidentales, como Gran Bretaña y Francia, consideraron ayudar a Finlandia de manera más directa, pero con el estallido de la Segunda Guerra Mundial y la invasión alemana de Francia en 1940, estos planes nunca se concretaron. Para la Alemania nazi, la Guerra de Invierno destacó las debilidades militares de la Unión Soviética. Adolf Hitler tomó nota de los fracasos iniciales del Ejército Rojo y las limitaciones de su estructura de mando, lo que influyó en su decisión de lanzar la Operación Barbarroja, la invasión de la Unión Soviética, en 1941. La guerra también fortaleció las relaciones entre Finlandia y Alemania, con Finlandia alineándose con Alemania durante la Guerra de Continuación, 1941-1944, para recuperar los territorios perdidos. El legado de la Guerra de Invierno también influyó profundamente en la identidad nacional finlandesa. La determinación de Finlandia para luchar contra probabilidades abrumadoras se convirtió en una fuente de orgullo y en una parte clave de su narrativa histórica. La sociedad finlandesa se unió en torno al concepto de sisu, un término que encarna la resistencia y perseverancia, y que pasó a simbolizar el espíritu de la nación durante la guerra. La experiencia de la Guerra de Invierno moldeó la política de defensa de Finlandia durante décadas, reforzando su compromiso de mantener un ejército fuerte y una defensa territorial sólida para preservar su independencia. Esta experiencia también llevó a Finlandia a adoptar una política de neutralidad durante la Guerra Fría,
evitando alianzas formales con potencias occidentales o la Unión Soviética para proteger su soberanía. En resumen, aunque la Unión Soviética logró algunos de sus objetivos territoriales en la Guerra de Invierno, la determinación y resistencia de Finlandia sorprendieron al mundo y demostraron que una nación pequeña, bien organizada y motivada podía enfrentarse a una superpotencia. La guerra dejó profundas cicatrices en ambos países y su impacto se sintió en la geopolítica europea, en la Segunda Guerra Mundial y en las políticas de defensa de Finlandia durante generaciones.